Y un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy comenzamos a partir del punto 748. Creo en la Iglesia Católica. Estamos en la primera parte del Catecismo, que es la profesión de la fe. Y después de haber hablado de la creencia en Dios Padre, después nos introdujimos en la creencia en Jesucristo, después creo en el Espíritu Santo, y tras ese artículo de fe, creo en el Espíritu Santo, ahora se nos habla de creo en la Santa Iglesia Católica. Leo el primer punto y lo comentamos. Cristo es la luz de los pueblos. Por eso este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras comienza la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así el concilio muestra que el artículo de fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz refleja el sol. Pues el Catecismo de la Iglesia Católica, a la hora de comenzar la parte referida a la Iglesia, ha querido comenzar con una cita del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II tuvo pues un documento central que se llamó la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, o dicho en latín, la Lumen Gentium. Y esa cita primera que hace el Catecismo de la Iglesia Católica habla de la razón de ser de la Iglesia para llevar la luz de Cristo a todos los pueblos. La afirmación primera que hace el Catecismo para hablar de la Iglesia es que la fe de la Iglesia, la fe, mejor dicho, sobre lo que es la Iglesia, la fe sobre la Iglesia depende en todo de la fe en Jesucristo. O sea, la centralidad de nuestra fe está en Cristo. Nuestra fe es, dicho de una manera así, cristocéntrica. El centro de nuestra fe es Jesucristo. Solo partiendo de ahí uno después puede hablar de la Iglesia. Sabéis que pues dentro de las ramas de la teología se habla de la eclesiología, que es pues la rama de la teología que habla de la Iglesia. La cristología pues es la rama de la teología que habla de Jesucristo. Pero aquí lo que subraya mucho el Catecismo es que lo central de nuestra fe es Jesucristo. Y posteriormente, y dependiendo de ello, como consecuencia de ello, pues ahora hablamos de creo en la Iglesia. No se puede hacer al revés, sería un error. Sería un error pensar que la fe en Jesucristo proviene de la fe en la Iglesia, ¿no? No se puede dar la vuelta. Lo central es Jesucristo. La razón de ser de nuestra fe es Jesucristo. Nuestra fe es cristocéntrica. No es eclesiocéntrica, es decir, no, para nosotros la Iglesia no es el centro es Jesucristo. La Iglesia está al servicio de Cristo. Lo mismo pasa con otras cosas, y es importante poner el acento en por qué Cristo es el centro. Os pongo un ejemplo. El ejemplo de cómo, a la hora de presentar la moral a los hombres de nuestro tiempo, la moral de todos los órdenes, la moral social, la moral sexual, bueno, pues a la hora de presentar la moral, qué importante es que el mundo entienda que el centro es Jesucristo, porque solamente el que ha conocido a Jesucristo entenderá la moral. El que no ha conocido a Jesucristo, el que no ha conocido su gracia, el que no se ha enamorado de su persona, difícilmente entenderá la moral. Le parecerá como unas leyes caprichosas de la Iglesia. Sin embargo, el que ha conocido a Jesús y ha conocido su mensaje liberador, ¿no? Entonces entenderá la moral como no como una imposición, la entenderá como el estilo de vida del que conoce a Jesucristo.
El que hace de Cristo su centro entiende la moral como el estilo de vida de los seguidores de Jesús. El que no ha hecho de Jesucristo el centro de su vida entiende la moral como un conjunto de preceptos más o menos caprichosos que parten de la Iglesia y no parten de Jesucristo. O sea que es importantísimo pues que en todo hagamos de Jesús nuestro centro, que Jesús sea el centro de nuestra fe, que seamos cristocéntricos, como lo es este catecismo, cristocéntrico. Y esto primero lo afirma el catecismo a la hora de hablar de la Iglesia, y dice así, pues que el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. Enteramente depende de ello. Por si hubiese alguna duda, pues utiliza el catecismo en este punto pues una hermosa imagen de los padres de la Iglesia. Dice que es una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, la imagen de la luz del sol y de la luz de la luna. Pues lo que viene a decir es que Cristo es el sol y la Iglesia es la luna. El sol brilla con luz propia. La luna no brilla con luz propia, brilla con luz reflejada. Cristo brilla con luz propia, la Iglesia no brilla con luz propia. La Iglesia brilla con luz reflejada. La Iglesia es brillante pues en la medida en que permite que la luz de Cristo se refleje en ella. De lo contrario no es brillante, porque por sí misma no da luz la Iglesia. Esta es una hermosa imagen, que es bueno que la meditemos. También a veces se ha aplicado a María, porque también María es imagen de la Iglesia, ¿no? Madre de la Iglesia. María es la luna, Cristo es el sol. Es muy frecuente que las imágenes que se dicen de la Iglesia se puedan decir también de María, porque María ayuda a entender lo que es la Iglesia. Es una gran ayuda para entender lo que es la Iglesia, la imagen de María. Si Cristo es el sol, María es la luna. Hay veces que estamos en penumbra, hay veces que no vemos la luz del sol, que caminamos a oscuras, y entonces la luna a veces nos ayuda a entender de que existe el sol. ¿A cuántas personas María les ha ayudado a entender que existe Dios, que existe Cristo? Al entender que esa luz era hermosa y al acercarse a ella han descubierto que esa luz no era propia, sino que era reflejo de la luz del sol. Eso que ocurre con María ocurre con la Iglesia. Muchas personas, al acercarse a la luz, a ese reflejo de luz que hay en la Iglesia, han descubierto la luz fuente, que era el sol. Aquello no era más que la luz que habían encontrado en la Iglesia, no era más que un reflejo. Personas que se han acercado porque han visto buenos testimonios, personas que se han acercado porque han visto cosas hermosas. Han dicho, voy a llevar aquí a mis hijos a que les den una buena educación en la parroquia, en la Iglesia, porque tal y como están las cosas en la calle, pues yo quiero que esa luz que yo veo, ¿no? Pues en la parroquia, en la Iglesia, pues la tengan mis hijos. Y al acercarse, si se acercan debidamente, ¿no? Se dan cuenta que lo importante, que eso que han descubierto en la parroquia no era más que un reflejo de la luz del sol, que era la de Cristo. La luz de la Iglesia no brilla con luz propia, es una luz reflejada. Esa luz fuente pues es la luz propia de Jesucristo, que brilla con esa santidad propia que solamente Dios tiene. También por ello a veces se ha echado mano de otras imágenes, ¿no? Una de ellas, hermosa, porque también no todavía hace muchos programas, hablábamos de la figura de Juan Bautista. Juan Bautista es aquel que se considera como el precursor de Jesucristo, y en cierto sentido también la Iglesia ve su imagen en Juan Bautista. Digo en cierto sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque eso que insiste Juan Bautista, conviene que yo disminuya para que él crezca. También eso lo entiende la Iglesia, pues cuando quiere ser signo de Jesucristo, pero no quiere que los ojos se queden fijos en ella, sino quieren que los ojos se fijen en Jesucristo, ¿no?
Cuando dice, hay un proverbio que dice que cuando el dedo apunta al cielo, el necio se queda mirando al dedo. Que trasladado, ¿no? Pues este proverbio trasladado a nuestro, diciendo, bueno, hay muchas personas que al mirar a la Iglesia se quedan en ella, sin darse cuenta de que la razón de ser de la Iglesia es apuntar a Cristo. Cuando el dedo apunta al cielo, el necio se queda mirando al dedo. Pues sería necio que alguien se acerque a la Iglesia y se quede mirándole a ella. Por eso Juan Bautista dice: conviene que yo disminuya para que él crezca. A la Iglesia pues le conviene ser muy humilde en sus signos, para que los ojos no se queden, ¿no?, pues fijos en ella, sino en Jesucristo. La función de la Iglesia, al igual que Juan Bautista, es señalar con el dedo a Jesucristo. La función de la Iglesia, al igual que Juan Bautista, pues es ser consciente de que ella es la voz, pero la palabra es Cristo. La Iglesia le presta su voz a Jesucristo, pero la Iglesia no puede ponerle, ni quitarle, ni añadirle palabra, sino que le presta la voz, es su altavoz. La palabra, el verbo, es Cristo. Por eso la Iglesia tiene esa conciencia, ¿no?, al igual que Juan Bautista: Señor, yo no soy digno de desatarte las sandalias, ¿no? Es consciente de que lleva un tesoro en vasijas de barro, de que es la precursora de Jesucristo, ¿no? También, por lo tanto, hay una cierta similitud en la imagen entre Juan Bautista y Jesús en lo que es la vocación de la Iglesia a prolongar la centralidad de Jesucristo, a prolongar la centralidad de Jesucristo. Quizás lo que podría diferenciar, ¿no?, pues a Juan Bautista de la Iglesia es que, bueno, pues Juan Bautista señaló a Jesucristo y luego desapareció, y la Iglesia está llamada pues a señalar a Jesucristo y a continuar ahí presente por todos los siglos. Esa señalación por parte de la Iglesia de Jesucristo pues es continua, es constante, ¿eh? No se trata de un momento histórico que luego desaparece, sino que continua y constantemente la Iglesia prolonga esa función de Juan Bautista de señalar a Cristo entre los hombres, de prestarle su voz para que la palabra hable con potencia. Así pues, ¿no? Esto es un poco el centro, el resumen del primer punto. La centralidad de nuestra fe está en Cristo. Y de ahí proviene ahora confesar creo en la Santa Iglesia, sin quitarle la centralidad a Jesucristo, sin quitársela, porque claro, sería como si alguien se fija más en el andamio que en el edificio. Aquí lo principal es el edificio central, que es Jesucristo. Nosotros lo que hacemos es pues estar a su servicio, sin quitarle la centralidad, sabiendo que de él viene su luz, la luz reflejada que tiene la Iglesia. Cristo es el sol, la Iglesia es la luna. Cristo hace de la Iglesia, quiere hacer de la Iglesia pues lo que hizo de María, ¿no? Un fiel reflejo de su gracia y de su santidad. Punto. Alabado sea Jesucristo.